Bueno, esta segunda parte de la charla de inicio del taller del segundo semestre del 2021 tiene como objetivo analizar la situación que tenemos para resolver en el taller en este segundo semestre, que tiene que ver con una propuesta de equipamiento comunitario y obviamente también ese equipamiento comunitario está inserto de lo que nosotros le llamamos las manzanas barriales, ¿no?, de nuestra ciudad. Entonces, viene bien hacer una especie de raconto de la potencialidad, los nuevos paradigmas que desde una parte del siglo XX hasta hoy se han ido tejiendo, se han ido armando, se han ido discutiendo sobre la propuesta de las manzanas barriales, ¿no? Y obviamente este tema tiene que ver con la evolución de muchos paradigmas de la arquitectura del movimiento moderno que arrancan prácticamente en las primeras décadas del siglo XX con la propuesta de los grandes teóricos y arquitectos como Le Corbusier y todo, obviamente todo el CIAM, todo el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, ¿no? A partir de ahí se van armando una serie de ideas, una serie de propuestas y de pensamientos, que muchas están entrelazadas, que muchas tienen que ver con la ciudad europea y muchas otras obviamente que también tienen que ver con la ciudad latinoamericana o con las ciudades en Latinoamérica. Entonces, a partir de la historia fundacional que tuvieron las ciudades en América Latina, sobre todo, ¿no? Entonces, esta es una idea muy linda, muy interesante de cómo podemos repensar esa idea de manzana urbana, y reflexionar acerca de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, al final de esta clase vamos a ver cuál va a ser el ejercicio que ustedes tienen que realizar, lo vamos a ir comentando, para que ya en lo que queda del día puedan salir de sus casas, recorrer su propia manzana y empezar a observarla con los ojos, con los anteojos que nosotros se lo vamos a colocar ahora. Entonces esa es un poco la idea de esta clase, los nuevos paradigmas en las manzanas barriales, ¿no? Y hace poco también veía una imagen muy interesante de diversos edificios del pasado y que se decía en esa clase, en un comentario que lo leí, ya no me acuerdo si fue en Facebook o en dónde, acerca de que todo lo que existe fue antes un pensamiento o una idea, ¿no? Entonces, esa es lo importante de tener un pensamiento o tener una idea, es decir, como el elemento, el germen inicial para, para poder pensar en que luego eso se puede materializar y que pueda mejorar la calidad de vida de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta idea de este trabajo práctico de hoy? Lo urbano arquitectónico, los nuevos paradigmas de las manzanas barriales. Y me surgió un día que, fíjense, acá está la fecha y todo, está en noviembre del 2019. Esto que está escrito acá, esto que está puesto acá, esto es una servilleta, un papel de servilleta de un bar, que en un momento mirando la ciudad y pensando qué trabajo podemos hacer sobre la ciudad, se me ocurrió escribir esto: ejercicio para taller. 1. Mirar y descubrir los problemas de la ciudad. 2. Fotos e imágenes de partes de edificios o escenas urbanas. 3. Recopilar 20 imágenes que aporte cada uno de los estudiantes, ¿no? Y luego acá, en esta otra hojita de mi cuaderno, mientras estaba proyectando una vivienda, escribí acerca de este mismo ejercicio, que es importante aprender a ver dibujando, hacer un ejercicio sobre la ciudad, que fotografiándola, escribiendo sobre la ciudad, viajando a otras ciudades, ¿no?, leyendo y analizando otros proyectos. Y aparece esa idea de recopilar 20 imágenes de mi paisaje urbano con el cual estoy directamente vinculado. Es decir, yo vivo en un barrio, vivo en una cuadra, vivo en una manzana, ¿no?, que está ubicada en un barrio, y ese barrio tiene una serie de características. Bueno, lo que nosotros pretendemos es que ustedes salgan
en esta primera salida que ustedes están haciendo, que todos estamos haciendo, y empezar a ver qué es lo que existe alrededor mío, cómo lo puedo vincular con lo arquitectónico, ¿no? Entonces, pero para eso quiero mostrarles algunas de las ideas, algunos de los grandes problemas que se enfrenta la ciudad contemporánea, sobre todo las ciudades contemporáneas en América Latina, que la gran mayoría ha sido fundada a partir de una geometría determinada, ¿no? Este es el plano de la ciudad de Buenos Aires. San Miguel de Tucumán también tenía un plano organizado de 9 manzanas por 9 manzanas, las ciudades fundacionales que se llaman, y que han sido creadas en un lapso de 100 años, más de, no sé, más de 200 ciudades tal vez, ¿no? O por ahí andan, ¿no? Y esta publicación es el plan director para Buenos Aires, que fue creado por un grupo de arquitectos influenciado obviamente por las ideas de Corbu a fines de las décadas de los 20 y que se materializa en muchas ciudades de América Latina como Colombia, Bogotá, Colombia, Brasilia a fines de los años 50 y Buenos Aires a fines de los años 40. Todas esas ideas se materializan en relación a la problemática que en ese momento detectaban los arquitectos con respecto a esa ciudad, a la ciudad de la explotación de la cuadrícula urbana. Fíjense, este es un dibujo que aparece, ¿no? Que aparece en esa revista, el estado actual de la ciudad, los graves problemas que se los materializa, se los ve en estos croquis, en estos dibujos, donde aparece esa idea de falta de sol y falta de adecuación ambiental por la gran densidad a la que eran sometidas, ¿no? Y la propuesta en definitiva era crear, ya lo vamos a ver en otras imágenes, pero era liberar a la manzana de esa gran compacidad de edificio, liberar para generar muchas más áreas verdes y que estén más directamente vinculadas al sol, al aire puro y demás, ¿no? Esta es la imagen de nuestra Plaza Independencia, con las manzanas alrededor. En este caso son 3 manzanas en su alrededor, para comparar lo que son estas manzanas con este dibujo que se hizo a mediados del siglo pasado, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, y que hoy obviamente también podemos analizar la gran ocupación de superficie y la cada vez menor superficie dedicada al espacio verde que le llaman el centro de manzana, ¿no? Y cómo esta tipología de usar una manzana en otros países también ha tenido diferentes vertientes, diferentes características. Esta es la famosa, yo siempre la cito, está en una de las clases publicadas del taller en YouTube, en una clase que fue dedicada al habitar y al producir. Este es el famoso Colegio de las Vizcaínas en México del siglo de 1700, siglo XVIII, en donde se buscaba, esto lo construye una agrupación religiosa de origen vasco, en la Ciudad de México, en donde la orden religiosa establece, con muy buen criterio sustentable económico, que hacia los bordes de la manzana habría que crear módulos, que son estos módulos, que tienen una determinada medida de ancho y un entrepiso, para que puedan alojarse oficios y familias que trabajan y que viven de lo que producen. Y así, con la renta que se obtiene de todos estos módulos, la orden religiosa puede solventar y administrar el colegio que está en el centro, ¿no? Este es un famoso colegio en México, que es un edificio notable dentro del patrimonio y que lo muestro a los efectos de cómo una idea ordenadora de una manzana urbana, generando una serie de locales alrededor de la vereda y una serie de patios en su interior, con un edificio que es de tipo privado,
articula muy bien estas dos condiciones de lo público y de lo privado y de la sustentabilidad económica sobre todo, ¿no? Entonces el habitar y el producir van siempre de la mano. Bueno, esta es la imagen que hemos visto ya en la clase anterior, en donde está la propuesta de Julieta Cosio de quinto año de articular el equipamiento comunitario barrial con la aparición de los conjuntos de viviendas, ¿no? Hay dos libros en realidad, bueno, este es uno de los libros que no lo pude conseguir, pero sería bueno que después en el intercambio que tengamos con el resto de los compañeros de la cátedra veamos de ubicarlo, que me parece sumamente sugerente el libro, por el título, Habitar Buenos Aires, las manzanas, los lotes y las casas, ¿no? Y aparecen en la carátula dos ejemplos absolutamente contrapuestos en su arquitectura, pero que tienen mucho que ver uno con otro también, ¿no? La propuesta del movimiento moderno, un edificio en altura, y la propuesta del academicismo, también un edificio en altura. Entonces, ahí vamos a empezar a transitar esta cuestión de los paradigmas de las nuevas manzanas barriales, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar en función de esas formas de agrupamiento en las distintas partes de la ciudad? Porque no es lo mismo vivir en el centro que vivir... El libro se llama Habitar Buenos Aires, de Juan Manuel Bortagaray. ¿Mm? Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, no es lo mismo, decíamos, que la densidad que uno observa en una manzana que está ubicada en las zonas fundacionales de la ciudad, que una manzana que esté en la periferia de la ciudad o en los barrios más lejanos de la ciudad. Tienen distinta compacidad, distintos niveles de trabajo con respecto a la línea de edificación, las veredas son diferentes, los anchos de calle son distintos, ¿no? Entonces, con esto queremos decir que en la ciudad tenemos que saber ubicarnos en qué zona de la ciudad estamos para tratar de entender esa relación entre la vivienda, la manzana y la ciudad, ¿no? Este es un plano que pude bajar de internet, que es en 1915, ya estaba creado el Parque 9 de Julio, y estas eran las manzanas cercanas a la ciudad, que estaban circunscritas básicamente, fíjense, a las vías del ferrocarril, ¿no? El resto de las edificaciones estaban muy dispersas, algo por acá, por el parque, algo por la Mate de Luna, ¿no? En Yerbabuena casi nada o muy poco. O sea que esto era lo que era la ciudad en ese momento. Y este es un plano que está en el Plan Director de Buenos Aires con la intervención ya de los arquitectos que, influenciados por Le Corbusier, sobre todo Curchan, Ferrari Hardoy y Curchan, más Bonet, con otros arquitectos que provenían del grupo austral, arman a fines de los años 40 el Plan Director para Buenos Aires, creando la demolición de ciertos sectores, abriendo grandes avenidas, ejes y creando la ciudad de los hoteles, la ciudad de los negocios, la ciudad del gobierno, ¿no? Incluso aparecían una famosa imagen de estas 5 torres como una isla en el medio del Río de la Plata, ¿no? Que no la tengo por ahí, o estaba esa imagen estaba en esta de acá. Esa es la imagen muy conocida de Le Corbusier que dibuja cuando llega a la Argentina en 1930, 1929-30, y hace este dibujo icónico que va a ser lo que él considera que debiera ser Buenos Aires, ¿no? Una línea que divide el cielo del Río de la Plata y aparece el reflejo de esas torres, ¿no? Bueno, continuando con esa idea, aparecen los edificios radiantes, que esa es la gran revolución del movimiento moderno. La revolución del movimiento moderno, fíjense, si nosotros tomamos una de las manzanas tradicionales de la ciudad, como pueden ser esta, la vamos a ver en esta imagen, uno ve que la manzana de la cuadrícula española, ¿no? La manzana de la cuadrícula española ha sido atomizada por los efectos del sistema capitalista, dividiendo los lotes fundacionales, que incluso en estas manzanas se los puede ver, que eran 4 lotes,
Así se ha funda. perdido el sonido. ¿Se ha perdido el sonido? ¿No se escucha? No, yo sí escucho por lo menos. ¿Eh? Sí, sí se escucha, Hugo. Ah, bien. Sí, yo también escucho bien, normal. Bueno, sigamos entonces. Déjame que vea acá cómo la... Ahí, espérame un segundo, ya la configuro esto y seguimos. Bueno, decíamos que en comparación con este sistema, con el sistema de los edificios radiantes que le llama Le Corbusier, esta es la Villa Verde, ¿cómo podría llegar a ser esa Villa Verde? Recordemos que la manzana tradicional de la ciudad, que la podemos ver en esta imagen, esta es una parte de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Acá está la plaza, esto es lo que prácticamente vendría a ser el Bajo, ¿no? Pero en las manzanas fundacionales todavía se puede detectar las cuatro líneas que dividen a los solares fundacionales, ¿no? Eso se lo ve incluso también en algunas manzanas de las casas históricas. Entonces, conforme va avanzando la evolución en la arquitectura, cómo van avanzando los tiempos, se produce esta división absolutamente indiscriminada de un código que a su vez tampoco va regulando cómo pueden ser esas divisiones. Hoy ya está un poco más regulado. No se pueden hacer lotes. Fíjense, en esta ciudad incluso llegó a haber lotes de 4 metros o de 5 metros, ¿no? Ustedes pueden encontrar esos lotes todavía en partes de la ciudad. Entonces, esa atomización del suelo y de la actividad privada, es decir, del sentido de la propiedad, va a ser una modificación sustancial en la arquitectura del movimiento moderno que dice, no, los nuevos equipamientos de la ciudad, los grandes edificios que se deben crear para la ciudad, tanto de vivienda como de salud, de educación y los nuevos programas, ¿no? Tienen que ser generados a partir de esta idea de edificios sueltos, que es lo que se conoce como tabula rasa, sueltos en el paisaje. Y las viviendas deben ser estos grandes conjuntos habitacionales en donde ya no hay propiedad privada, sino que el 00 es comunal. Y la actividad privada solamente llega hasta los núcleos de circulación y hasta los edificios en altura o los edificios lineales, ¿no? Porque el movimiento moderno va a crear como dos elementos fundamentales desde el punto de vista tipológico: el bloque lineal, ¿no? El bloque lineal, como el inmueble Villa, nada más que el inmueble Villa es un edificio a patio, y el edificio exento, que vendría a ser el edificio en altura. Entonces, ¿qué es lo que se plantean los arquitectos del Plan Director de Buenos Aires? Se plantean este esquema: cómo modificar esa cuadrícula fundacional, empezar a incorporar estos grandes ejes, materializar estos grandes ejes que no son arbitrarios, es decir, que estos ejes provienen de la conectividad que llegan a tener las grandes avenidas con el resto de la región, ¿no? Sin embargo, se vuelven a crear muchísimos equipamientos de grandes infraestructuras urbanas, como puede llegar a ser, por ejemplo, la estación de Retiro en Buenos Aires, que se hace a la par de la estación de ferrocarril, ¿no? Lo cual puede ser interesante, a la par de Retiro, me refiero, de la estación Retiro, puede ser interesante, pero eso provoca también una gran intromisión vehicular y graves problemas al ordenamiento de la ciudad, porque hay otras ciudades que las grandes terminales se van a alojar en las intersecciones de los municipios y las afueras, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema de discusión. Nos vamos a concentrar en esta cuestión de las manzanas. Y las manzanas van a ser esa estructura que a partir de ese centro, a partir de la Plaza Independencia, va a generar toda una trama que se va a diseminar, ¿no? Prácticamente en un crecimiento ilimitado, en una gran área que hoy le llamamos el Gran San Miguel de Tucumán, y que incluso cuando uno ve los planos de San Miguel de Tucumán, ya lo vamos a ver en la imagen de Google,
vamos a observar esa falencia de áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros tendríamos que ubicarnos en qué parte de la ciudad estamos, marcar un croquis, que puede ser una imagen como esta, y marcar un circulito en qué parte de la ciudad, para indicar, ¿no? Desde dónde hacemos ese análisis de la manzana en donde vivimos, ¿no? La manzana que a cada uno de ustedes le va a tocar recorrer. Y bueno, a partir de esa manzana se trata de regularizar lo que hoy establece nuestro código, ¿no? Se trata de regularizar en función de las alturas edificables, en función de los retiros posibles, pero fíjense, esta es una manzana de Buenos Aires en donde ese código se tiene que ir amoldando en función de lo que ya existe para tratar de unificar alturas y de unificar criterios de asoleamiento, ¿no? Entonces ya no es un código que vale para toda la manzana, sino que es ahora un código que vale en función de los dos edificios que tengo al lado. Creo que parecería una disposición mucho más lógica y acertada, ¿no? Esta clase, que la recomiendo mucho, que es del taller de arquitectura, de proyectos arquitectónicos de la Universidad de La Plata, del taller Bares, la dirige a la clase el colega Juan Martín Flores, y hace una clasificación tipológica, esquemas funcionales y de circulaciones de edificios del movimiento moderno. Yo hice unos gráficos de esa clase para ver cuáles son los ejemplos que ellos toman. Se las recomiendo fundamentalmente a los alumnos de cuarto y quinto año que ingresan ahora al taller para que hagan un recorrido sintético de cómo han ido evolucionando diversos proyectos arquitectónicos a partir de una idea, ¿no? Y esa idea ha permitido crear esta gran calidad, esta gran imagen de contraste que hoy tenemos en los edificios en altura en la ciudad, ¿no? Bueno, la imagen de lo que es el centro y de lo que es el edificio de tribunales hacia el sur, acá se muestra claramente cómo tiende a densificarse la ciudad conforme se va de un límite, de una zona, en este caso sería el sur, hacia el centro de la ciudad, ¿no? Dos imágenes absolutamente contrapuestas. Esta es la calle Congreso, hoy es peatonal, ¿no? La cúpula de la catedral, la Plaza Independencia, y esta es una calle cercana también a la Plaza Independencia, es calle Las Heras al 200, para que ustedes vean cómo lo que se produce en la manzana urbana, en una ciudad que ha sido fundada obviamente sin pensar en lo que iba a ser la evolución sin pensar lo que podría llegar a ser el tráfico automotor, ¿no es así? Pero era una ciudad en donde respetaba un límite de edificación homogéneo. Nuestra ciudad, con distintas disposiciones municipales, ha sufrido una modificación también del límite de edificación, con las leyes de expropiación, de ampliación de las veredas, lo que ha creado un paisaje absolutamente discontinuo, ¿no? Y obviamente con la aparición de las medianeras, que son un factor sumamente importante en la cualificación del espacio urbano y que no ha sido tenido en cuenta bajo ningún punto de vista en los lineamientos reglamentarios municipales, ¿no? Con respecto a esto, hace poco hemos visto la remodelación de la Plaza Independencia, ¿no? Esta es una imagen de la actual remodelación. Esta es la calle. Y a contrario de otras ciudades que han tenido una actitud de remodelación de los espacios importantes, los espacios públicos importantes, se han generado muchos canales de discusión entre los vecinos, donde el municipio expone ese proyecto ante la comunidad y la comunidad se puede expresar sobre la viabilidad de esos proyectos. En este caso, esta obra ha sido impuesta por la municipalidad por más de 2 años de obra. Nos han entregado una obra que tiene una serie de falencias que van desde lo proyectual a lo constructivo, ¿no?
y en muchas tendencias de plazas que se están haciendo en este momento, tanto en la Argentina, incluso hasta en Concepción, hay un criterio de unificar los niveles de vereda, ¿no? Y generar un espacio mucho más peatonal, amigable al peatón, que en seguir manteniendo las calles, a pesar de que puedan seguir existiendo las calles, pero dándole una presencia mucho más importante a lo peatonal, ¿no? A raíz de eso, hace unos días, hace un tiempo ya, hace más de 30 días tal vez, le llamé Otra Oportunidad Perdida y aproveché para escribir una nota en Facebook a mis amigos y ha tenido creo que una repercusión de 761 veces fue compartido este artículo, que bueno, después lo pueden ubicar ustedes para leerlo porque dejo sentada ahí mi posición con respecto a lo que significa un espacio público en un sistema democrático, lo cual a veces uno duda si es que tenemos un sistema realmente democrático o no. Bueno, esta es la mancha urbana de San Miguel de Tucumán y una vista más cercana de lo que sería el barrio del Bajo, ¿no? Acá estaría el barrio del Bajo con la vieja terminal y demás. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es cómo dos imágenes que uno puede encontrar en Google, que es una herramienta que de acá en más se va a convertir en una herramienta sumamente interesante e importante para que nosotros trabajemos, a partir de saber entender cómo manejar el zoom, ¿no? De Google. Este es, por ejemplo, un plano que debiera estar en una escala 1 en 10.000 y este es un plano que debiera estar en la escala 2500 aproximadamente, ¿no? Entonces, esos dos planos, esas dos escalas, me dan distintas condiciones de observación. En uno puedo observar la extensión de la ciudad, lo fragmentario de sus límites y un desorden en su crecimiento, ¿no? Noten ustedes, la extensión de esa marcha, de esa mancha gris prácticamente, que desconoce la naturaleza, ¿no? Totalmente. Entonces, la idea, vamos a continuar la clase porque ya son las 5:10. Entonces, yo diría, continuemos la clase mañana al inicio, pero hoy les dejo la tarea de salir con su teléfono, con su maquinita de fotos, reconocer la cuadra en donde viven, empezar a sacar fotos, imágenes que les llamen la atención. Cada uno va a ir armando su propio álbum de imágenes del lugar donde vive para reconocer ciertos elementos que mañana se los vamos a terminar de explicar con más detenimiento para no hacerlo demasiado largo la clase de hoy. Creo yo que podemos... Profe, Sí, disculpe, yo no soy de Tucumán, yo estoy en Concepción, no sé si lo podría hacer desde acá o usted me puede asignar una manzana para que yo vaya en la bueno, fotografía. sí. A ver, la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes, este trabajo ya lo vamos a explicar mañana con más detenimiento, pero la idea es que ustedes salgan a caminar a reconocer lo que tienen alrededor de donde viven, sea Tucumán, Montero, Famaillá, Salta, Jujuy, el lugar donde ustedes estén, ¿no? O sea que no hay problema que vos estés en Concepción. ¿Mm? Y la otra idea es, que ya lo vamos a explicar eso con más detenimiento, es utilizar el Google para conocer otras ciudades, tanto de América Latina como de Europa o de Asia, ¿no? Google es hoy una herramienta que la tenemos que incorporar a la observación arquitectónica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar mañana. Por ahora, salgan a donde estén ustedes viviendo, reconozcan qué es lo que tienen alrededor. ¿Es una manzana cuadrada? ¿Es una manzana rectangular? ¿Es una manzana? ¿No es una manzana? ¿No? ¿Qué tienen como paisaje urbano? ¿Qué tipo de paisaje es? Todo eso, háganlo de acuerdo a su capacidad de análisis y de observación, ¿no? A lo que ustedes logren descubrir en ese paisaje. Entonces, mañana nos juntemos de nuevo a las 3 de la tarde. Hoy ya nos podremos desconectar en un momento que yo termine la clase de hoy. Y mañana veremos a ver qué imágenes son. Ya vamos a ver el sistema por el cual ustedes pueden enviar sus fotos o directamente las muestran compartiendo su pantalla. Veremos 3 o 4 casos, ¿no? Y en todo caso, y después
ya iniciamos la clase. Eso ya lo vamos a organizar para el día de mañana. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces... No, me funciona. Bueno, entonces dejo de compartir, ya denme un tiempito que yo termino acá con la grabación de la charla y volvemos.